Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, verso 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan de ninguna manera con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el esperar y aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a leer una vez más esta última parte. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En esta mañana quiero compartir, amén, en la serie de realidades de nuestra nueva vida, la realidad, el significado de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, el significado de ser hechos hijos de Dios. Amén. Me temo, y esto siempre lo digo, que hay mucha gente engañada en la cristiandad. Me temo que hay mucha gente engañada en la cristiandad. Engaño es el aceptar una mentira y vivir por esa mentira. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, me explico. Mucha gente piensa que es hijo de Dios y no lo es. Hay mucha gente que siente y piensa que es hijo de Dios y no lo es. Pero en esta mañana mi deseo es que nosotros podamos develar el significado real, amén, y el alcance real del significado, valga la redundancia, de ser hecho hijo de Dios. Resulta que en los Estados Unidos dice que 2 de cada 3 personas declara ser hijo de Dios. Declara ser creyente nacido de nuevo. Ahora, en Estados Unidos se sabe, amén, qué significa nacer nuevo. Amén. Estados Unidos saben, porque es un país que recibió el Evangelio en sus inicios, así fue fundado. Entonces, muchos de ellos saben lo que es nacer de nuevo. El problema está que mucha gente piensa que ha nacido de nuevo. Amén. Piensa que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? 2 de cada 3 personas dice nació de nuevo. Pero cuando se revisa, amén, cuánta gente evangeliza, cuánta gente sale no solamente por las calles, sino a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, sus parientes, a hablar de Jesucristo, solamente el 1% lo hace. Conclusión, los demás están engañados. Como el ejemplo que di hace un rato, ¿qué pensaría usted de un bombero que no quiere apagar un incendio? Que no es bombero. Amén. De una obstetriz que no quiere atender un parto. Que no es obstetriz. De un policía que no quiere, ¿me entiende?, luchar por la justicia. No es policía. O sea, si un hijo de Dios no quiere compartir el Evangelio, no es hijo de Dios. No lo es, sencillamente no lo es. Si alguien no desea que otros sean salvos, es porque él no es salvo. Me temo que, así como en los Estados Unidos, lamentablemente el Evangelio se aguó, eso puede comenzar a suceder también en la iglesia cristiana. No es muy distinto acá en Latinoamérica, es muy distinto, Dios gracias, porque el Evangelio recién como que ha llegado en sus últimas decenas, esta última centuria, sus centurias, en el último centenario, en sus últimos 100 años, ya vamos a hablar así, porque algunos se pueden ofender hablando palabras rebuscadas. La cosa es que sí, estoy comenzando a creer que hay mucha gente aún en las iglesias, ya hoy día está pasando, que piensan, sienten que son hijos de Dios, pero no son. No lo son. Ahora, mi deseo no es solamente que aquellos que no son hijos de Dios se encuentren con la verdad y realmente se corran a Dios de verdad y se arrepientan y que Dios les pueda conceder, ojalá Dios tenga la gracia, la misericordia de aceptarlos como hijos. Amén.
de aceptarlo, porque sabe que la gracia no es una garantía. O sea, no es que tú simplemente invocas al Señor. Dice, si me invocas de veras, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice, no, cercano está el Señor a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan de corazón. O sea, hay mucha gente que le invoca, pero no le invoca de corazón. ¿Me dejo entender o no? Sobre todo en un país tan tradicional como nuestro, tan religioso como el nuestro. Hay mucha gente que acepta a no se sabe qué Jesús. Tenemos varios Jesuses aquí en esta nación. Entonces, debe ser mucho más cuidadoso la forma como predicamos al Evangelio. Entonces, mi otra razón para seguir con esta serie de realidades de la nueva vida es que entendamos el verdadero significado de ser hechos un hijo de Dios. Amén. Y podamos, si lo somos, manifestar. Para que nosotros podamos saber si nos encontramos frente a un hijo de Dios, tenemos que ver las manifestaciones de ese hijo de Dios. O sea, tiene que haber manifestaciones de hijo de Dios. Tú puedes ver una gallina entre águilas, pero esa gallina, por más que diga, soy águila, tú le vas a ver a ella sobre un huevo. O sea, tú eres una gallina, porque tú pones huevos de pollos. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Amén. Nuestro deseo es saber si usted es alguien que ha tenido el privilegio de nacer de nuevo, tiene que manifestar, amén, el fruto de ser hecho un hijo de Dios. Primero, amén, si usted es un hijo de Dios, significa que usted tiene la naturaleza de su Padre. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26, dice la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, que si hemos sido bautizados en Él, no estoy hablando del bautismo en agua, sino sumergidos en el cuerpo de Cristo, entonces tenemos la naturaleza de Dios. La Biblia dice, es necesario nacer de nuevo, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Bueno, el viento sopla donde quiere, no sabes de dónde viene, dónde va, pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Amén. Entonces toda persona tiene que nacer de nuevo para que pueda ser hecho un hijo de Dios. Cuando tú naces de nuevo, recibes una nueva naturaleza, que es la naturaleza de hijo de Dios. Capítulo 4, verso 6, dice la palabra, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando tú eres un hijo de Dios, recibes la naturaleza de tu Padre. Vamos a ver un texto más claro. Primero en Juan capítulo 3, 1 y 2. Dice la palabra aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué dice Juan, miren cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios? Porque antes no éramos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, amados, ahora, digan conmigo ahora, hoy, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, significa que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Vamos a ver otras. Ahora, por ejemplo, tú conoces a una persona que puede decir, bueno, este señor es mi padre, y tú puedes darte cuenta porque tiene los rasgos de su padre. Le hace un examen de ADN y el examen de ADN indica que tiene el mismo ADN de su papá. Amén. Entonces, ¿qué? Es un hijo de su papá. Gloria a Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, no hay forma de ser hijo de Dios si uno no recibe el ADN de nuestro Padre. Y eso solo viene cuando uno
se arrepiente y Dios le concede nacer de nuevo. Dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que se rindieron a Él, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Segunda manifestación. Cuando usted es hecho hijo de Dios, su naturaleza cambia a una naturaleza de pecado, de una naturaleza de pecado a una naturaleza de amor. Primero en Juan capítulo 3, verso 11. Dice la palabra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Significa que nosotros como hijos de Dios vamos a ser aborrecidos por el mundo. La tradición enseña que todas las criaturas son hijos de Dios. Falso, no es verdad. La Biblia enseña que los que nacen de nuevo amarán a Dios y serán aborrecidos por el mundo. Una prueba de que usted ha nacido nuevo es que hay gente que comienza a aborrecerte, amigos que se enojan contigo, se alejan de ti, ya no quieren saber nada de ti, te van a aborrecer porque son hijos del diablo. Jesús fue confrontado por esta gente. Amén. Ahora, quiero aclarar esto. Jesús fue crucificado por los creyentes de su época. Ser creyente no significa ser hijo de Dios. Ser creyente no significa ser hijo de Dios. Los creyentes crucificaron a Jesús. Jesús le dijo a los fariseos que tanto lo molestaban, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre. Nosotros tenemos por padre a Abraham. No, ustedes desean hacer las obras de vuestro padre, porque las obras de vuestro padre son las obras del diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Jesús le dijo a ellos. Ahora, como eran hijos de Dios, del diablo, querían hacer las cosas del diablo. Cuando uno es hijo de Dios, desea hacer las cosas de Dios. O sea, eran creyentes en Dios que deseaban hacer las obras del diablo. ¿Un creyente en Dios puede querer hacer las obras del diablo? Sí, porque es un hijo del diablo. El diablo cree y tiembla. La Biblia dice que aún el diablo cree en Dios y tiembla. O sea que el diablo es más temeroso que muchos creyentes. El diablo es más temeroso en Dios que muchos creyentes. El diablo cree en Dios y le tiembla a Dios. Hay pseudo cristianos que no le tiemblan a Dios. No tienen temor a Dios porque no son salvos, no son hijos de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Si usted es creyente, para nada significa que sea nacido de nuevo. Usted puede seguir siendo un hijo del diablo porque los deseos de vuestro padre usted quiere hacer. Veamos. Pero si usted es un hijo de Dios, se va a manifestar en usted la naturaleza de amor. Dice, repito, verso 10, en esto verso 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dile que está a tu lado, te amo, hermano. Amén. Dile otra vez, te amo, hermano. Mira, si tú no puedes decirle te amo, ¿me entiendes? Si tú le dices te amo, pero algo te dice tienes un problema, necesitas ser salvo. Honestamente, tienes un grave problema. O necesitas renovar tu mente, que es muy distinto. Amén. Pero tú vas a conocer si alguien realmente es un hijo de Dios porque ama. Por eso la Biblia dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones, problemas, o sea, pleitos, para que se manifieste lo que son aprobados. ¿Cómo es esto? O sea, muchas veces Dios va a permitir enemistades en la iglesia, pleitos, para que luego se manifieste quién es aprobado. O sea, quién es de verdad hijo de Dios y quién no lo es. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que da la otra mejilla, aquel que perdona,
aquel que está dispuesto a seguir amando. ¿Quién no lo es? El que le dice samba canuta y se va. ¿Me entiende? Ahí es donde se va a manifestar quién es un hijo de Dios. Dios va a permitir esos enojos para que se manifieste cuál es la naturaleza de una persona. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Así que dile otra vez a tu hermano, te amo, hermano. Gloria a Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, en que amamos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque recibimos la naturaleza de amor de Dios. Amén. Ahora, me impacta sobremanera el ejemplo que da Juan acá. Porque está hablando del ejemplo de Caín y Abel. Miren el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Tenemos dos hermanos, hijos del mismo padre y una misma madre, Adán y Eva. Pero aun cuando eran hermanos, uno era del maligno y el otro creyó en Dios de verdad. Fue considerado hijo de Dios. O sea, ¿qué dice la Biblia? El hecho que usted tenga un hermano natural, carnal, no significa que su hermano de todas maneras conocerá al Señor. O sea, el hecho que usted nació en una familia cristiana no garantiza que usted ya es un hijo de Dios. Usted tiene que clamar al Señor y volverse a Dios de todo corazón y a ver si Dios le concede la misericordia de ser salvo. Este libro de Juan, le invito a leerlo, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y todo el libro de Juan, es un libro escrito especialmente para que no nos dejemos engañar, porque comenzaron a entrar a la iglesia pseudo cristianos. Comenzó a entrar mucha cizaña y Juan escribe para que no nos dejemos engañar por estas personas, o simplemente aquellos que han sido engañados, vengan a la luz y conozcan de verdad al Señor. Hay gente que llega a las iglesias con un mensaje mal predicado. Ven a Cristo y todo cambiará. Ven a Cristo y Él te sanará. Ven a Cristo y Él te prosperará. Todo será color de rosa. Y es falso. No es así. ¿Sabe qué? Usted está como está porque usted es un pecador, necesita arrepentirse. Usted le ha fallado a Dios, usted ha entristecido el corazón de Dios y a no ser que usted se arrepienta de su maldad, amén, usted no va a alcanzar la misericordia de Dios. Y déjame decirle, cuando usted comience a venir a la iglesia, el diablo le va a declarar la guerra y la cosa va a ser mucho más difícil, por si acaso. ¿Aún así quieres entregarte a Jesús? Sí, por favor. Amén. ¿Me entiendes? No tienes que estar haciendo el evangelio baratito, ¿me entiendes? De oferta. A ver, más milagros por aquí, más sanidades por allá. Y esa gente que se ha introducido en la iglesia, Señor, es la que anda dando mal testimonio. Dicen ser cristianos, pero andan estafando acá, mintiendo allá, en fornicación, en desorden. Si son cristianos evangélicos, pero son una... ¿Me entiendes? Parecen de la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Son terribles, de verdad. Y nosotros tenemos que estar atentos al evangelio de verdad. Aleluya. Entonces, la manifestación real de ser un hijo de Dios es que usted va a amar. Amén. El que no ama todavía está muerto. ¿Qué hago si estoy muerto? Clama a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Clámale con todo tu corazón. A veces la gente viene a Cristo, le predicamos la palabra, ven a Cristo, Él te ama, sí que esto, que lo otro, te ama un montón. Y como que la gente ya, ok, ya voy a orar por ti para que estés contento. Y oran la oración del pecador para que tú estés contento. Piensan que te están haciendo un favor. Ya, ahora sí. ¿Estás contento? Claro, porque ya me vas a dejar de molestar. O sea, no lo van a decir de esa manera. Estoy haciendo una figura exagerada. Pero tengamos cuidado de cómo predicamos el evangelio de verdad. Su naturaleza verdadera nos hace amar. Hemos nacido de nuevo porque amamos. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza de justicia. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo
como Él es justo. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, si una persona dice ser hijo de Dios y es un injusto, injusto a la hora de pagar los precios, injusto en el trato con la gente, injusto en sus declaraciones, injusto en su manera de vivir, ese sigue siendo un hijo del diablo disfrazado. No te dejes engañar. El que hace injusticia no es justo, pero el que hace justicia es porque es justo. Recuerde, no es que uno se hace justo por hacer justicia, es que uno hace justicia porque ha sido hecho justo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces una demostración de que usted es un hijo de Dios es que usted es justo en Jesús. Aborrece el pecado. Ama la justicia. Se satisface, se goza haciendo la justicia. Se deleita haciendo lo justo. Amén. Se fastidia con el pecado y cuando usted falla también se fastidia consigo mismo. Amén. Entonces la naturaleza de Dios, si usted es un hijo de Dios, va a hacer justicia. Si usted es un hijo de Dios, va a amar a sus hermanos. Si usted es un hijo de Dios, va a ser santo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el inicio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿cómo puede decir que esta persona es hijo de Dios y todavía sigue siendo las obras del diablo? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Digo, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios le guarda. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Su espíritu, al unirse al Espíritu de Dios, no puede pecar. Tu espíritu no puede pecar, no peca. ¿Por qué? Porque al unirse al Espíritu de Dios fue hecho la justicia de Dios. No desea pecar, no puede pecar. Porque el que se unió al Señor es un espíritu con Él. Cuando uno peca, peca su carne, peca su alma, pero su espíritu no. En el sentido, ahora, ¿su espíritu fue manchado? Sí. ¿Su espíritu es perjudicado? Sí. Pero nunca nacerá el deseo de pecar de tu espíritu. ¿Me entiendes? Cuando tú pecas es porque cediste a la carne. Es la carne la que te lleva a pecar. Si tú eres un hijo de Dios, nunca desearás pecar porque eres nacido nuevo. O sea, el ser hecho hijo de Dios significa que tienes la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios no busca pecar. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Porque eres santo. Si tú aún te deleitas en el pecado, crees en Dios, cantas a Dios, alabas a Dios, te sientes bien en la iglesia, pero aún practicas y te gozas en algunos pecados, sencillo, no eres aún hijo de Dios o hija de Dios. Necesitas clamar a Dios con todo tu corazón. Pero si tú eres un hijo de Dios, puede que falles, te vas a estar entristecer. Y en lugar de condenarte, tú tienes que clamar a Dios y dejar que la gracia te restaure y caminar en la justicia que Dios te ha llamado a caminar como hijo de Dios. ¿Me estoy dejando entender en esta hora? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dice que la simiente nos guardan. La palabra simiente, de la palabra simiente viene la palabra semilla. Semilla. Es esa semilla la que hace dar crecer una planta, una flor, ¿no? Amén, es la semilla. De la palabra simiente también viene la palabra semen. Dios pone su semilla en nosotros. La palabra de Dios es su semilla, su semen espiritual es instalado en nuestro corazón para dar la vida de Dios en nosotros. Esa semen de Dios se depositó en nosotros, la palabra de Dios se depositó en nosotros, la semilla santa para dar a luz la vida de Dios. ¿Me dejo entender o no? Un esposo y una esposa se unen y él
deposita su semilla, su semen en su esposa y viene su hijo. Se parece a su padre. ¿Me entiendes? Esa simiente en él va a hacer que tenga cierta personalidad, cierta conducta que se parecerá al padre y a la madre. ¿Verdad que sí? Porque tiene esa simiente. Cuando nosotros recibimos la simiente de Dios, entonces esa simiente va a hacer que nosotros querramos hacer justicia. ¿Cuántos están entendiendo esta hora? Gloria a Dios. Y este es un milagro que Dios hace en la vida de una persona que nació de nuevo de verdad. Gloria a Dios. Su mente cambia, su corazón cambia. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Si somos hijos de Dios, su naturaleza nos hace santos. Su naturaleza nos hace justos. Su naturaleza nos hace amar. Amén. Si somos hijos de Dios, tenemos el ADN de nuestro Padre. Dice 1 Juan capítulo 3, 1 y 2. Mirad cuán grande es el amor de Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día esa simiente se manifestará en ti de tal forma que afectará también tu cuerpo, y tu cuerpo será transformado a la misma imagen de Jesús, radiante, lleno de vida, o una vida inmortal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, tú eres un extraño a este mundo. Ya no amas las cosas de este mundo, aborreces las cosas de este mundo. Si aún tú te deleitas en las cosas del mundo, estás como pez en el mar en las cosas de este mundo, tú sigues siendo un mundano. Pero cuando tú naces de nuevo, este mundo tú comienzas a sentirte ajeno a este mundo, a las conversaciones de este mundo, ¿me entiendes? A esos chistes de doble sentido, comienzas tú a hastiarte, no sientes paz, porque tú no eres un mundano, eres un hijo de Dios, tienes una patria celestial, tienes la ciudadanía del reino de los cielos, y como ciudadano del reino de los cielos, un día tendrás un cuerpo de acuerdo a esa naturaleza. Seremos como Él es, inmortales. Amén. Dice, cuando esto mortal sea absorbido por la inmortalidad, la vida de Jesús en nosotros. ¿Cuántos se alegran por ello? Gloria a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un heredero y un coheredero con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Gálatas 4, verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así también ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos se alegran de ser herederos de Dios? Amén. Diga conmigo, soy un heredero de Dios. La herencia es solo para los hijos. Repito, la herencia es solo para los hijos. Si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene una herencia que le pertenece por ser hijo de Dios. Ahora, somos hijos de Dios donde Jesús es el primogénito. De eso vamos a hablar la próxima semana. Amén. Pero Dios nos ha dado una herencia. O sea, Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Dios sabe que usted no va a gastar su herencia en tonteras, en lujuria, en lascivia, en vicios. Él sabe que Él no va a malgastar este mundo, las cosas de este mundo, porque este es un hijo de Dios. Y por eso Él nos da su herencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Los mundanos, la gente que no conoce a Dios, los pecadores, desperdician el agua. Llenan piscinas y piscinas de agua y las echan a perder. Cuando hay gente que no puede tomar agua, se muere de sed. Nos desperdician el agua. ¿Por qué? Porque simplemente no son hijos. Llenan el ambiente, tienen el carro, nunca lo arreglan, están ahí, ese carro intoxicando todo el medio ambiente, les llega, no les importa, porque son hijos del diablo. ¿Me entienden? Andan contaminando el medio ambiente, no tienen conciencia de ser hijos de Dios. ¿Por qué tienen un corazón así egoísta?
Este mundo se está llenando cada vez más de contaminación y, ¿no? y desorden y caos. Se reparten mal los alimentos. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Hay un montón de alimentos que se desperdicia, se pudre, se tira al mar. ¿Por qué? Porque está en manos de los hijos del diablo. Pero un día Dios le dará todo esto a los hijos de Dios porque sabe Dios que los hijos de Dios van a saber ser buenos mayordomos de lo que Dios les ha dado. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. No desperdicies lo que te ha dado, Dios te ha dado. Amén. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Tu palabra dice que soy tu hijo, soy heredero y coheredero. ¿Por qué no me das? Y Dios te va a decir, yo ya te di. Pero si tú me has dado, ¿por qué no lo veo? Es que todavía eres inmaduro. El hecho de que Dios te ha hecho heredero no significa que Él te puede poner en tus manos las cosas. Porque tú tienes que madurar. La Biblia dice, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. El heredero es niño, no se diferencia del esclavo. ¿Por qué? Por más que tú tengas un heredero y si él es inmaduro, no le vas a dar a él las llaves, qué sé yo, de tu auto, las llaves de ciertas cosas que necesitan responsabilidad porque es inmaduro. La única razón por la cual Dios no puede poner en sus manos de muchos creyentes más bendición es porque son inmaduros. Amén. No diezmas, no ofrendas, no eres fiel con tus... ¿Cómo Dios va a poner más en tus manos si no eres un buen dador? Amén. Tienes que aprender a ser dador, tienes que aprender a conocer cuán bueno es Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda depositar más en tus manos. Tú tienes que ser desaprendido del dinero. No puedes estar amando el dinero. Dios quiere darte más. Dios no tiene ningún problema de poner más en las manos de sus hijos. Pero tenemos que tener el corazón de dador. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces tú vas a ser un dador. Otra forma, otra característica de los hijos de Dios, de un hijo de Dios, es que los hijos aman su casa. Los hijos dicen, esta es mi casa. Tú eres mi hermano y Dios es mi padre. Para un hijo, el aportar en su casa no es deuda. Para un hijo, cuando aporta en su casa, esa es su casa, es un privilegio. ¿Me entiendes o no? Pues tu casa. Cuando uno tiene su familia, el hijo aporta, es mi casa. Yo le doy a mi madre, es mi casa, ella es mi familia, es mi hogar. Yo sirvo en mi casa, después de lavar los platos, después de limpiar, no digo, papá, a ver, ya págame. Es un hijo pues desorbitado, ¿no? Pero un hijo agradecido no va a pedir que el papá le pague, porque es su casa, su hogar, su familia. Cuando tú eres hijo de Dios en esta casa, tú vas a servir a Dios porque amas tu casa, tu familia. Amén. Ahora, no quiere decir que Dios no te va a bendecir, no quiere decir que Dios no te va amén, a honrar, pero es tu casa, tu familia. No lo haces por obligación, lo haces como un privilegio. Amén. En esta hora, ¿tú eres un hijo de Dios? Si eres un hijo de Dios, entonces vas a ir manifestando las características de hijo de Dios. Si no lo eres, si no manifiestas las características, puedes creer que eres un hijo de Dios, pero tus frutos muestran que no lo eres. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte y clamar a Dios que te dé el milagro del nuevo nacimiento. Clamas a Dios que Dios te dé el milagro. Ahora, ¿puede que tú hayas sido un hijo engreído? Sí. ¿Te hayas autoengreído? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Corregirte a ti mismo. Tienes que purificarte a ti mismo. La Biblia dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo como Él es